Ahí vamos. Pandas. Esta es mi estructura de datos preferida. Y la última, además. Es lo más avanzado que hay. En estructura de datos hicimos un recorrido muy, muy completo por el curso. Veamos un poco. ¿Qué es Pandas? Pandas es un paquete de Python que proporciona estructuras de datos. ¿Sí? Proporciona un par de estructuras de datos. Nosotros vamos a trabajar básicamente con dos. Y lo interesante de Python, de hecho, esto es robado de la documentación oficial. A veces la documentación de Python es un poco informal. Por eso yo cuando escribo acá con cuestiones conceptuales puede parecer informal, pero muchas veces está sacado textual de la documentación. Es útil, y así lo dice la documentación formal o la oficial, es útil pensar en un data frame de pandas como si fuera una hoja de cálculo, en donde tenemos un conjunto de columnas. Cada columna representa un atributo de un hecho o de una cosa, de un algo, que puede tener distintos tipos de datos, y cada fila representa un individuo o un hecho. ¿Sí? Cada fila un individuo o un hecho, cada columna una característica de ese individuo o ese hecho. Y que, a su vez, cada fila y cada columna pueden tener una etiqueta. Por eso hice una planilla de cálculo. Porque cuando trabajamos con Excel tenemos la fila A, o la fila 1, 2, 3, y la columna A, B, C, D. ¿Sí? Acá también vamos a poder tener etiquetas, tanto para las filas como para las columnas. Y esas etiquetas pueden ser, por ejemplo, nombres, ¿sí? Como un nombre y una columna. ¿Sí? La idea es, básicamente, y esto es textual también, ser un componente fundamental de alto nivel para el análisis de datos prácticos en el mundo real. Y otro objetivo que se propone la librería es ser la librería de la estructura de datos eh, cuya documentación tenga más lenguajes, más idiomas, que de hecho hace poquito estaban celebrando que ahora se genera la documentación en chino y en portugués. Está en español, no está en todo en inglés. Pero es bastante claro porque tiene muchos esquemas, etc. Pandas es un poco más lento que NumPy. Y básicamente es más lento que NumPy porque es heterogéneo y porque además está desarrollado sobre NumPy. ¿Sí? Uno podría pensar una serie, cada una de las columnas de un data frame como un arreglo unidimensional. En el fondo son eso, pero nosotros no nos vamos a dar cuenta. ¿Sí? Y además, tanto las matrices y vectores NumPy como los data frame de Panda son el insumo para las técnicas de modelado modernas. Es decir, cuando yo voy a entrenar una regresión logística, por ejemplo, me va a pedir que le tire como parámetro los datos que me tire una matriz NumPy, por ejemplo. ¿Sí? Para siempre vamos a trabajar con matrices NumPy como parámetros de las técnica de modelado o con dataframe de Panda. Que el dataframe de Panda, a su vez, si vos a hacer el dataframe.values, se transforma el dataframe en una matriz de Panda. ¿Sí? Cositas. Bueno, permite manejar mucha facilidad de organización de datos, siempre pensándolo de manera tabular. Yo tengo una tabla, un dataframe es una tabla, punto. ¿Sí? Pero me permite manejar un montón de tipos de observaciones, datos diferentes. Algunas características. Fácil manejo de datos faltantes, esto en Machine Learning es fundamental. Muchos de los lenguajes, muchas de las técnicas de modelado no admiten eh, datos faltantes. Acá el dataframe cuando NaN es no disponible, creo ahora me fijo bien, no me acuerdo. Y esto quiere decir que el dato no está. No es que está vacío, sino que no hay dato. Es un dato faltante. También permite manejar datos en punto flotante y en datos en punto no flotante. Permite mutar el tamaño, es decir, yo genero una tabla, después puedo agregar columnas, puedo agregar filas, puedo cambiar valores, puedo hacer lo que quiera, es sumamente versátil. Está bueno imaginárselo como un Excel en memoria, que yo puedo aplicarle instrucciones en un algoritmo, en un programa, ¿sí? Puedo
puedo filtrar, alinear, ordenar los datos de manera muy sencilla. Me permite hacer muchísimas funciones de agregación. ¿Sí? Yo podría decir, bueno, la suma por columna o la suma de los valores que son mayores que 5 en tal columna, o la suma de los valores de tal columna y tal otra, y que me lo guarden en otra columna. Todo eso se puede hacer. Y lo vamos a ver. Y en general los data frames se generan a partir de CSV, de Excel, de tablas SQL, pero también yo podría tener un diccionario en memoria y generar a partir de ese diccionario un data frame. Bueno, permite fusión, unión de conjunto, merge, un montón de cuestiones, lo que veíamos, el pivoteo, el reshape, todo eso lo permite data frame. Tiene robustas y muy sencillas instrucciones para cargar datos fácilmente desde una página web en donde he guardado un CSV, desde un CSV, desde un Excel, de una base de datos, de un ODS, desde lo que se les ocurra. Y permite trabajar de forma muy sencilla con series temporales, que siempre es un dolor de cabeza. Para los que alguna vez trabajaron con series temporales sabrán que tanto las técnicas como las operaciones con datos temporales son bastante complejas. Ahora bien, un data frame pandas tiene un conjunto de columnas. Cada una de esas columnas, y esta es la otra estructura de datos que vamos a usar de pandas, es una columna de tipo serie, ¿sí? Una serie es un objeto unidimensional, ¿sí? Como si fuera una lista, ¿sí? Que tiene una secuencia de valores del mismo tipo, ¿sí? Si bien los data frames son heterogéneos, cada columna va a ser el mismo tipo de datos, ¿sí? Cada columna va a ser el mismo tipo de datos. Y cada columna va a ser una serie distinta. Porque básicamente cuando trabajamos con columnas, con formatos columnares, nos damos cuenta que en realidad cada aspecto de ese hecho, de esa cuestión, es una serie de datos. Es una serie de datos. Y cada elemento en la serie también tiene una etiqueta o llamada o asociada, que puede ser o una palabra o un índice. ¿Sí? Por ejemplo, ya que tengo dos series, la serie Apple, la serie Orange, yo puedo, la suma de esas dos series se transforma en un data frame. ¿Se ve? Es decir, un data frame no es ni más ni menos que un conjunto de columnas que son de tipo series. Acá algún ejemplo, fíjense, yo podría decir, bueno, mi columna, ¿sí? Tiene esos valores, y cada uno de esos valores yo puedo identificarlo o por el número de índice, como veníamos haciendo, o puedo ponerle un nombre de índice. ¿Sí? Entonces yo de esta manera, yo lo que puedo hacer, tengo un índice que en este caso son nombres, tengo los datos y tengo el tipo de datos. Y yo podría referenciar a un dato a través del nombre de la serie y el índice, el nombre del índice, en ese caso Alice corresponde al valor 68, o podría ser, como vengo haciendo, S2 sub 0, que es el primer valor de la serie, y me devuelve también el 68. Es sumamente versátil, es sumamente expresivo. ¿Sí? Bueno, importación y exportación de datos. Panda admite la integración con muchos formatos de datos. ¿Sí? Esto lo dijimos. Yo puedo leer y cargar un data frame a partir de un montón de tipos de datos distintos con la función read-bajo y el nombre y el tipo de datos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo read-csv, pongo entre paréntesis el path a un CSV, me va a cargar un data frame desde ese CSV. ¿Sí? Yo pongo read-excel y el path, digamos la dirección de donde tengo el Excel en la máquina, me va a cargar un data frame desde un Excel. ¿Sí? Y así con un montón de datos distintos. Yo podría poner read-SQL y decir la tabla tal de la base de datos SQL tal de Postgre y me trae el data frame con la tabla, columna, fila de esa base de datos. Y de manera similar, yo puedo decir dataframe.choose.csv y el nombre de un archivo o la dirección a una carpeta del nombre del archivo, y esos datos que tengo guardados en el dataframe me los guarda a un Excel, me los guarda a un CSV, me los guarda a una tabla de base de datos. Es súper sencillo y está buenísimo, ¿sí? Y tiene esta cuestión de la convención, de que es read, el nombre del tipo de dato, y me va a leer desde ese tipo de dato, el nombre del dataframe.chu, el nombre del tipo de dato, y me va a guardar los datos que tengo en el dataframe en ese tipo de datos. Y así funciona para todos. Un ejemplo, ¿sí? Que este ejemplo está acá, lo pueden probar si quieren.
que es algo con lo que trabajamos y se hacen muchos modelos de clasificación y de predicción de los sobrevivientes, que son los datos de los pasajeros de Titanic, ¿sí? Yo digo PD, que PD es panda, ¿sí? Porque yo importo panda, en general lo que voy a hacer es from pan, import pandas as PD, ¿sí? Como voy a usar en general, en la red cuando vean documentación de pandas, van a ver que lo abrevian con el alias PD, ¿sí? PD es import pandas as PD. Entonces cuando yo digo pd.read-csv, estoy diciendo panda.read-csv. Y lo que acá está haciendo esto es el archivo CSV Titanic, que está en la carpeta data, lo paso a un data frame que se llama Titanic. Si yo le aplico el método hid, me va a mostrar las primeras 5 filas del data frame S. Si yo acá digo Titanic.hid 3, como parámetro me va a mostrar las primeras 3 filas, ¿sí? Por defecto te muestra las primeras 5. ¿Para qué sirve eso? Para explorarlo, para ver qué tipo son los datos, etcétera, etcétera, ¿sí? También es posible que data frame a partir de otra estructura de datos. Esto lo dijimos. Una básica podría ser a partir de un diccionario de series, ¿sí? Fíjense, acá tengo un diccionario de series a partir del cual yo creo mi data frame. Por cada una de las claves del diccionario va a generar una columna, ¿sí? Y por cada una de los índices va a generar una fila. Los índices que coincidan los va a asumir como que son la misma fila de una columna distinta, en las distintas claves. Y cuando haya un índice que no existe, por ejemplo, acá no existe, en Children no existe el índice Alice, lo va a poner como en un NA, como un dato faltante. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, sí, genial. Unifica todo lo que veníamos viendo. El tema es que es muy difícil ver esto sin ver lo anterior. Ahora me deben estar diciendo, ¿para qué carajo me explicaste tuplas si esto está re bueno? Esto vuela. Bueno, la realidad es que sin tuplas no van a entender esto. O simplemente, esta es una linda, un diccionario de diccionarios, ¿sí? En donde vas acá, ¿sí? Con este diccionario de diccionarios, yo le aplico pd.dataframe, me genera el mismo dataframe que estaba acá. ¿Sí? Después pruébenlo. ¿Eh? ¿Perdí a alguien o no? No, no, sí, se No, no. entiende. Lógicamente hay que probarlo y hay que usarlo para poder, Bien. digamos, terminar de cerrar, pero se entiende. Bueno, otra de las cuestiones muy potentes de los data frames es el filtrado de datos. Yo quiero todas las personas, todas las filas de aquellas personas que tenían más de 35 años. Bueno, le aplico Titanic, abro los corchetes para el índice y digo Titanic en la columna Age es mayor a 35. Me va a traer, me va a generar un nuevo data frame que me lo va a guardar acá, más de 35, solo con la fila de aquella persona que tenía más de 35 años. Excelente. O yo quiero, porque había datos faltantes en Titanic, que me genere un nuevo data frame con todas las personas que yo tenía registro de la edad, que no era nula la edad. Not NA es que no era nula la edad. ¿Sí? O yo quiero todos los tripulantes del Titanic o todos los pasajeros del Titanic cuya clase, la clase en la que viajaban, era la 2 o la 3. No quería lo de primera clase, quería lo de segunda clase o tercera clase. O yo quiero, ¿sí? Mejor, acá lo que estoy haciendo es una selección y una proyección. En los otros casos, yo me quedo con las filas que cumplen una condición, pero con todas las columnas. En este último caso, lo que yo digo es, me quedo con las personas que tenían más de 35 años, pero solo con la columna nombre. No con todas las columnas, solo con la columna nombre. ¿Sí? Y así hay un montón de formas de hacer esto. Es impresionante. La potencia que tiene para el filtrado de datos es impresionante. Y la expresividad. Además, nosotros la semana que viene vamos a ver Matplotlib para utilizar Matplotlib a partir de cualquier estructura de datos. La realidad es que DataFrame ya trae el módulo Matplotlib implementado y hay unos cuantos gráficos que ya me los permite hacer con instrucciones muy reducidas. ¿Sí?
Yo, por ejemplo, yo le digo el nombre del dataframe, punto plot, punto, y el nombre del plot que quiero, este se llama scatterplot, este se llama boxplot, este se llama Listo. barplot, ¿cómo? Barplot. Histograma. No, pero el barplot, está bien. Sí, podría ser histograma también. O isplot, cualquiera de los dos, o sea, los dos existen. Y yo le digo eso, y ya el tipo, con esa columna, con la columna yo le haya dicho, me genera un gráfico. O sea, son una línea de código y me genera un gráfico. Y genera gráficos piola. Fíjense. Hay quality, que es, acá está el dataset, que es sobre calidad del aire. Punto plot, punto scatter. Le digo cuál es la X, cuál es la Y. Este es el índice de transparencia. Ping, me genera el gráfico. Súper potente, súper potente. Creación de columnas derivadas. Esto está recontra bueno. Cuando trabajemos sobre todo con Feature Engineering y cuando yo genero columnas a partir de columnas con operaciones matemáticas, yo puedo decir, bueno, voy a crear una nueva columna a partir de la multiplicación de dos columnas que ya existen. Por ejemplo, esto. iQuality crea una nueva columna, esta no existía. ¿Sí? Si yo digo el nombre del dataframe y el nombre de una columna que no existe en el dataframe, crea una nueva. Si ya existía, la pisa, como lo mismo pasa con un diccionario. Y lo que hago acá es, aplico a los datos de la estación de Londres una multiplicación del 1.882. Va a generar una nueva columna que, con esta expresión, con el resultado de esta expresión. Yo no sé si está Verónica por ahí, pero este 1.882 tenía un significado en términos de el procesamiento de la calidad del aire. Yo ahora no me acuerdo, no es mi métier, pero quería decir algo. No era un valor arbitrario la multiplicación entre 1 por 1.882, pero no importa. La anécdota acá es que yo puedo generar una columna a partir de una expresión conformada por una o más columnas de ese mismo dataframe. ¿Sí? O yo, por ejemplo, podría decir, acá, supongamos que, no sé, esta es la edad del pasajero, yo podría decir, no sé, Titanic para la columna Age mayor que 35 y me va a generar una columna. ¿Con qué les parece de qué tipo va a ser esa columna? Un booleano. Un Sí, booleano que me va a dar true cuando la persona tiene más de 35 y me va a escribir false cuando tiene menos. O igual. Excelente, brillante. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Juan, ¿me pasás a la anterior, por favor, que me quedé con la duda de algo? A ¿Acá? ver. Sí, hay 2 segundos. Estamos. ¿Ya está? Sí, sí, listo, listo. Bueno, otra de las cuestiones que tiene que uno la usa mucho cuando se enfrenta a un problema, lo primero que uno hace, sobre todo en análisis de datos, machine learning, es hacer un análisis exploratorio de ese data frame al que uno, de esa información a la que uno se enfrenta, ¿sí? Potente, súper potente las métricas de agrupamiento, las métricas las métricas de resumen, súper potentes, ¿sí? Yo acá le pido la media de la edad, ¿sí? La media de la edad y FAR, no sé qué es, me pierdo. La mediana, perdón. O yo podría pedirle las 3, 4, las grandes métricas, así le dicen los estadísticos, de 2 columnas. Me va a dar la cantidad de datos, la media, el desvío estándar, el valor mínimo, el valor máximo, los percentiles, ¿sí? Con nada, un comando súper sencillo. O este está buenísimo. Por ejemplo, hacer métricas de resumen agrupando de diferentes formas los datos. Yo acá lo que le estoy diciendo es, tomo el dataframe Titanic, lo agrupo por sexo y a la edad le aplico la media. Entonces lo que me va a dar es la media por edad por sexo. Lo que quiere decir esto es que la media de las mujeres que viajaban en Titanic es de casi 28 años, mientras que la media de los hombres que viajaban en Titanic es de casi 31. ¿Sí? Está bueno. Otra cuestión súper potente que tienen los data frames es la capacidad de
muchas veces uno va a trabajar y va a tener que usar un montón de datos. Lo que trabajamos, cuando trabajamos con SQL le decimos los join. Acá hay una función merge, que tengo un data frame, tengo otro data frame, que tienen la misma columna, le aplico merge y genero un nuevo data frame con las columnas de los dos data frames. ¿Mm? Me lo va a pegar de acuerdo a la clave. ¿Sí? Si yo no tuviera dos columnas que se llaman igual, yo puedo especificar cuál es la key de la tabla 1 y la key de la tabla 2. A partir de la cual el nombre de la columna 1 y el nombre de la columna de la tabla 1 y el nombre de la columna de la tabla 2 que tiene que pegar entre sí. ¿Sí? Algunas de las cosas que se